El ministro Pardo además lo expresó como duda y él entendía muy bien que la condición era de mera complementariedad y como me parece recalcaba muy bien la ministra Piña, la facultad legislativa está asignada exclusivamente a la Federación, por lo cual yo también estaría de acuerdo con esta parte del proyecto. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias. Sí, lo planteé como duda, lo señalé también que el proyecto aborda la problemática de manera exhaustiva y que señala que este artículo 8º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla de que las entidades federativas podrán expedir normatividad complementaria, pues prácticamente el proyecto señala que estas disposiciones que ahora analizamos no pueden encuadrar dentro de ese concepto de normatividad complementaria. Si la señora ministra encargada de la ponencia lo tuviera bien, creo que si se abundara un poco más respecto a lo que nosotros hemos considerado como normatividad complementaria, sería muy bueno. Quedaría pues completo el planteamiento y desde luego yo hice mi intervención solo como una duda, con esto quedaría satisfecha. Gracias, señor presidente. Al contrario, señora ministra Piña, ¿estaría usted dispuesta a aceptar esta propuesta del señor ministro Pardo? Sí, con mucho gusto. En la página 16, donde se hace la enunciación general de que no son cuestiones propiamente o sea, no son complementarias, desarrollaría lo que se ha dicho al respecto en los precedentes o en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señora ministra. Está entonces a su consideración esta parte ya modificada en varios aspectos que han ido quedando registrados en el acta. Pregunto si hay alguien, además de los votos concurrentes que algunos de ustedes implícitamente han anunciado, pregunto si puede ser aprobado en votación económica esta parte modificada, con independencia, insisto, de que están reservados los votos concurrentes de los señores ministros. Muy bien, entonces está aprobada considerando octavo, modificado por unanimidad de 9 votos. Pero que vamos con el considerando noveno, por favor, señora ministra. Sí, gracias, señor presidente. En el considerando noveno se analiza el segundo tema que ya había yo comentado, que es relacionado con el artículo 49 que se está impugnando, el cual dispone que el programa de protección de sujetos procesales al que se refiere el capítulo 7º tendrá aplicación exclusivamente tratándose de personas en situación de riesgo por su participación directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada. En este sentido, la Procuraduría General de la República argumenta invasión de esfera de competencia del Congreso de la Unión, pero ahora respecto de la facultad que el inciso B de la fracción 21 del artículo 73 constitucional le confiere para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Con base en precedentes aplicables, el proyecto se está presentando en el sentido de invalidar la porción normativa relativa a delincuencia organizada y finalmente por falta de competencia para legislar específicamente en esta materia. Y por lo que hace al último tema planteado por la Procuraduría General de la República, también considera fundado el concepto de invalidez que aduce, toda vez que el artículo 20, apartado C, fracción quinta, párrafo segundo de la Constitución Federal establece que el Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos. Y se señala que no existe razón alguna para que el artículo 49 analizado se restrinja a los programas de protección solo tratándose de delitos graves. Y como efecto de esta declaratoria, sería eliminar las porciones normativas, así está presentado el proyecto, tratándose de delitos graves o delincuencia organizada, subsistiendo la parte conducente del artículo impugnado. Gracias, señor ministro presidente. Al contrario, señora ministra, su consideración considerando noveno.
¿Alguno de los señores ministros desea intervenir? Ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto al sentido, simplemente me quedaría con el argumento de competencia. Me parece que ese es suficiente para justificar la invalidez del artículo. Gracias. ¿Alguno más? Si no desean intervenir, yo quisiera también plantear esto. Si seguimos el proyecto como está señalado, dice que estoy en la página 21, se refiere a la supresión de la expresión delincuencia organizada, dice que el legislador local estableció que el programa tendría aplicación exclusivamente para tales o cuales casos. Yo creo que, y coincido con el ministro Gutiérrez, que más bien es un problema de incompetencia general del legislador del Estado, y esto me parecería a mí que debería llevar a la invalidez completa de este artículo 49 y no solo a las porciones normativas que hablan de delitos graves y delincuencia organizada. Yo en esta parte es como votaría, insisto, y lo someto también a su consideración muy respetuosamente para efectos de englobar. Creo que las razones que dimos en el octavo tienen aplicación en el noveno, más allá de cómo está argumentado el proyecto. Por eso creo que me acerco más a la posición que plantea el ministro Gutiérrez. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor presidente. Yo estoy presentando el proyecto del que me hice cargo. Yo sí haría un voto concurrente porque serían exactamente las mismas razones para declarar la invalidez total del artículo impugnado por falta de competencia. Esto sí se haría en suplencia de queja porque los conceptos de invalidez no se refieren específicamente a esta cuestión, sino se contestaron en función de lo que hizo valer la Procuraduría General de la República. Sin embargo, yo considero, haría, si la mayoría, si no se alcanza una mayoría, que en suplencia de la queja yo sí haría un voto concurrente para eliminar la totalidad del precepto, en función que son las mismas razones. Ya no tendría competencia para legislar en materia de procedimientos penales. Gracias, señor presidente. El señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. La verdad es que la intervención que se ha dado me dio la oportunidad de reflexionar lo que originalmente yo pensaba en cuanto a la lectura del propio artículo 49. Debemos recordar que la ley, que es motivo de impugnación, busca la protección de personas que intervienen en el proceso penal en el estado de San Luis Potosí. Esto es, el artículo 49 cuestionado está más dirigido a un tema fundamental que es la protección de las personas. Cierto que incidentalmente hace uso de las expresiones delitos graves o delincuencia organizada. Es claro que para todos nosotros, a nivel constitucional, está reservada la facultad legislativa al Congreso de la Unión, tratándose de un tema que alcanza a la totalidad de la República como lo es delincuencia organizada, razones que llevaron entonces al constituyente, poder revisor de la Constitución, a la necesidad de entender el fenómeno global y permitir que solo una legislación de carácter uniforme pudiera, en casos en donde suceden las cosas en distintas entidades, ser uniforme. Lo cierto es que la esencia del artículo cuestionado no es un tema de regulación para la delincuencia organizada. El propio precedente que se invoca para dar sustento a la invalidez propuesta, si ustedes lo revisan con detenimiento, podrán advertir la conclusión que éste alcanza en función de nuestros razonamientos. Y me ubico en la hoja 20, cuyo párrafo C transcrito dice: sin embargo, toda vez que desde la Constitución Federal se reservó la facultad legislativa en la materia a la Federación, el margen de actuación por parte de las autoridades de las entidades federativas en las hipótesis de la fracción quinta a que se hizo referencia, se encuentra limitado a la investigación, persecución, procesamiento y sanción de esos delitos sin que puedan legislar al respecto. Yo no sé si un programa que tiene como interés la instrumentación de medidas para la protección de personas que estén en situación de riesgo, tratándose, como dice la disposición, de delitos graves o delincuencia organizada, peque de invalidez cuando se menciona delincuencia organizada, si consideramos que una de las modalidades de protección más intensa que el Estado debe guardar es precisamente en este tipo de fenómenos.
si lo trasladamos a la parte de razonamiento que se transcribe de las sentencias que sirven de sustento para considerar que aquí había una veda legislativa, o esto es la imposibilidad de legislar, pues me parece que ahora, con la reflexión que ha hecho el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pudiera poner de relieve que, de acuerdo con nuestros precedentes, no es esto ni investigación, ni persecución, ni procesamiento, ni sanción de delitos, que son los valladares que pusimos en cuanto a la legislación y las competencias que tiene el Estado federal frente a las entidades federativas. En ese sentido, quizá valdría la pena, por lo menos en mi caso, reflexionar si la mera mención de delincuencia organizada en un artículo que está dentro de una ley cuya tendencia, cuyo objetivo no es la regulación de este fenómeno delictivo, sino un programa de protección a las personas que por su situación de riesgo lo merecen, llevara necesariamente a pensar que la sola referencia de delincuencia organizada lo vuelve inválido, pues esto dejaría fuera de un sistema que le corresponde al Estado, a la entidad federativa. No es la federación la que se tiene que encargar de la protección de determinadas personas en situación de riesgo en cuestiones de delincuencia organizada. Si mucho me apuran, pudiera considerar que en esto están invitados e involucrados todos los órdenes de autoridad. Estamos frente a una cuestión que implica posible pérdida de la vida, invasión severa a la forma natural de existencia, de suerte que creo que quizá en una exigencia bastante severa pudiéramos considerar que la disposición sí entra en el ámbito competitivo de la propia legislatura, y que por el hecho de decir delincuencia organizada lo único que está diciendo es que yo, entidad, me encargaré de los programas de protección a las personas en situación de riesgo con motivo de la comisión de este tipo de delitos, en donde la protección tiene que hacerse bastante más marcada y cuidadosa. Mucho me preocuparía entonces que solo por referirla ello implicara ya una invasión. Pudiera decir, el programa tendrá incidencia respecto de cualquier tipo de delito que aquí se presente, para lo cual estaría implicando la delincuencia organizada y no estaríamos cuestionando su invalidez. Esto es, bajo esa perspectiva, solo la manera de decir las cosas entonces cambiaría la perspectiva. Tengo entonces ahora, agradeciendo la participación del señor ministro Gutiérrez, si realmente esto no es una cuestión propia de la entidad, en donde refuerza una de sus competencias, que es un programa de protección a personas en situación de riesgo, cuando esto se derive de su participación directa o indirecta, incluso como víctimas, en delincuencia organizada. Por ello, entonces, hasta ahora pudiera pensar que no se está generando de manera franca, de manera directa, una invasión de competencias, pues de acuerdo a lo que hemos expuesto, no es ninguno de los segmentos en los que consideramos en donde se debe atender a la legislación federal, en donde incidió la legislación local. Desde luego hay tiempo en esta discusión para que forme criterio y defina en mi carácter de interviniente en esta decisión cuál sería mi voto, pero quizá la reflexión en este sentido sea atractiva. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Pardo y enseguida el señor ministro Lai. Gracias, señor presidente. Me parece que esta norma está abordada desde varios aspectos. En el proyecto, el primer argumento que se desarrolla es el de la incompetencia de la autoridad legislativa local para precisamente legislar sobre delincuencia organizada. Y me parece que en ese punto, pues es, desde mi punto de vista, muy claro. Sin embargo, también se agrega una segunda línea de argumentación en donde se contrasta este artículo 49 que estamos analizando con el artículo 20, apartado C, fracción quinta constitucional.
Y como yo entiendo en este punto, la argumentación es que dice que este artículo está limitando la aplicación de estas medidas de protección solo para delitos graves o delincuencia organizada, y que el texto constitucional no marca ninguna restricción al respecto. Entonces, a mí me parece que el artículo, respetando las propuestas que ha habido en relación con declarar inválida la totalidad del precepto, a mí me parece que el artículo sí pudiera encuadrar en lo que hemos establecido como normas operativas que complementan el Código Nacional, porque está hablando de un programa precisamente para ejecutar estas medidas de protección, e incluso en el segundo párrafo dice que el programa establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección, así como los apoyos para solventar sus necesidades personales básicas, cuando por su intervención en el proceso penal así se requiera. Entonces, mi postura sería que el artículo se conservara y que se eliminara lo que se está proponiendo en el proyecto, es decir, la mención en primer término de delincuencia organizada, porque ahí no hay competencia para que el legislador local pudiera pronunciarse al respecto. Y en segundo término también sobre la expresión de que verse sobre delitos graves, porque esa porción normativa resultaría contraria al texto del artículo 20 constitucional en su apartado C, fracción quinta, párrafo segundo. De esta manera, creo yo que el precepto pudiera quedar en su primer párrafo hasta donde dice situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal. Ahí terminaría, y yo sería de la idea que se invalidara la parte final de este primer párrafo a partir de que verse hasta delincuencia organizada. Y de esa manera creo que se puede conservar la doble línea de argumentación que propone el proyecto y mantener el precepto, que insisto, me parece que sí es una norma de tipo operativo para hacer efectivas estas medidas que se establecen en el Código Nacional. Gracias, señor presidente. Contrario, señor ministro. Señor ministro Lainez. Exactamente en la misma línea interpretativa del ministro Pardo. Voy a ser, por lo tanto, muy breve. Coincido con él. Incluso yo creo que más que el argumento competencial es el segundo que él nos indica, que es lo del artículo 20 en su inciso C, que efectivamente señala que se debe de proteger a las víctimas, a los inculpados y a cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal sin distinguir los tipos de delitos. Entonces yo también coincido en que, como lo propone la ministra ponente, lo que hay que suprimir es precisamente esa distinción, y no todo el artículo, porque en realidad es un capítulo, es el capítulo 7º que se titula del programa, y el artículo 49 nos habla de su procedencia. La procedencia sigue siendo totalmente válida en mi punto de vista, y el segundo párrafo también. En ese punto yo iré con el proyecto mucho más por la línea interpretativa del artículo 20 que por una cuestión de competencia. Gracias, presidente. Señor ministro Medina Mora. Yo coincido totalmente con esta interpretación. Me parece que no es de eliminarse la totalidad del precepto. Estas son facultades, como decía el ministro Pardo, que están en el ámbito operativo del programa de protección, y eliminando esta porción normativa me parece que se atienden las razones del proyecto que yo comparto. Hasta este momento me parece que hay tres posiciones: la de quienes se han manifestado por la invalidez total del artículo 49 por un problema de invalidez, por incompetencia; la posición que me parece sostuvo el ministro Pérez Dayán de considerar el artículo 49 válido en su totalidad; y ahora esta que ha planteado el señor ministro Pardo y han seguido los ministros Lainez y Medina Mora, en el sentido de declarar efectivamente inválidas las dos porciones con el agregado que verse sobre, para que tenga entonces una coherencia el artículo en el resolutivo segundo. Creo que estas son las tres posiciones que tenemos. El señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Me sumo a la otra interpretación que se da
y creo que con terminar este primer párrafo luego de decir procedimiento penal sería más que suficiente. Perfecto, tenemos dos propuestas. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Yo no quiero sumar una cuarta propuesta a la discusión. Lo que sí quiero hacer notar, y me separaría, simplemente yo votaré con el proyecto si se acepta la propuesta del ministro Pardo, pero con un enfoque diferente. A mí me parece que al eliminar sobre delitos graves o delincuencia organizada, estamos cambiando el ámbito de aplicación del artículo sensiblemente, dado que si lo leemos en su texto, dice: el programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada. Es decir, la voluntad del legislador expresa era que solo en estos casos, ¿no?, operaría la hipótesis. Al eliminar nada más esta parte del primer párrafo, estamos dejando un artículo abierto. Es decir, cualquier persona, a juicio de las autoridades competentes, puede ser protegida. Insisto que yo no estoy proponiendo una propuesta distinta, nada más yo haría un voto haciendo notar esto. Muy bien, señor ministro. Para no complicar la discusión. Perfecto. ¿Alguno más de los señores ministros desea hacer uso de la palabra? ¿Les parece que tomemos voto? Señor ministro Saldívar. Bueno, señor presidente, nada más me quisiera pedir, si usted no tiene inconveniente, si nos puede precisar la ministra ponente cuál sería la propuesta que ella nos presentaría. Creo que la reflexión que acaba de hacer el ministro Franco es muy importante, porque de alguna manera se le estaría cambiando el sentido al precepto. De ser un precepto, digamos, de excepción, lo estamos haciendo ya genérico. Yo creo que es un punto delicado que sí habría que ponderar a la hora de votar. Gracias, presidente. Gracias. Señora ministra Piña, Sí, en primer lugar, escuchando las participaciones del ministro Pardo y del ministro Lainez, el segundo párrafo realmente se podría considerar instrumental, porque habla del programa establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección para las personas, etcétera. Y de ahí sería una norma instrumental para medidas cautelares, que podría yo transitar con eso, pero lo que señaló el ministro Franco al final de su intervención sí me convence, porque este está en el capítulo 7º, como dijo el ministro Lainez, pero es un único artículo del capítulo 7º, que se llama del programa, y es solo ese artículo. Y dice: el programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentran relacionadas personas que estén. Entonces, sí se estaría, ese exclusivamente, sí nos estaría cambiando totalmente. No bastaría que se quitara delitos graves o delincuencia organizada, porque el exclusivamente sí era la intención del legislador establecer este programa única y exclusivamente, como lo dice, para este tipo de delitos. Claro. Y por lo tanto, yo sí, mi postura sería invalidez de la norma en su totalidad. Ya va a aplicar para todo. Sería... Sí, el artículo 49, y usted mismo decía, como el segundo párrafo es instrumental al primero, pues creo que también... Es por consecuencia, porque está regulando. Perfecto. Entonces, esta sería la propuesta que está hasta este momento planteada. La invalidez total del artículo 49, incluyendo desde luego sus dos párrafos. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Nada más una aclaración. La invalidez total del primer párrafo trae ese efecto. Entonces ya aplica la ley pues para cualquier tipo de delito, que es el argumento que nos dio la ponente, de que sería el de haber distinguido es lo que lo hace violatorio del 20. Entonces se debe dar la protección a quienes participaron directa e indirectamente en el proceso penal en el delito que lo amerite. Entonces, perdón, no quiero ser incisivo, pero Eso ya está legislado. La supresión tanto de la porción normativa como de la totalidad, claro que el efecto es que esta ley se aplique a quien lo requiere en el proceso penal. Gracias, nada más era la aclaración. No, entiendo la posición, simplemente para tratar de ordenar el debate, la posición que hacía mención el ministro Franco es, al decir aplicará exclusivamente, queda sin sentido lo exclusivamente, porque ya no tiene dos condiciones
a las cuales referirse. Cada quien votará como le parezca y como esté convencido de ello, pero creo que estas son las condiciones. Señor ministro Medina Mora. Gracias. Yo tengo exactamente la misma lectura. Si uno ve la ley en su integralidad, el capítulo 7º del programa consta solamente de este artículo 49, entonces si se elimina la porción normativa completa, pues la calificación primero, que era la intención del legislador, como dice el ministro Franco, de limitarlo a temas de delitos graves o delincuencia organizada, ya no hay ese, digamos, enfoque puntual, pero ya no estaría tampoco sujeta a personas que estén en situación de riesgo por su participación en forma directa o indirecta en un procedimiento penal. Quedaría abierta, claro. El artículo 20, inciso C, fracción quinta, dice: el Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos y testigos, y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Pero me parece que quitar esto, pues es hacerla más abierta aún, que sería, digamos, el objetivo que planteaba el ministro Franco en mi lectura, de eliminar solamente esa parte o esa porción normativa. Esa fue mi entender, y por esa razón me parece que es pertinente la propuesta que hizo el ministro Pardo y que después secundó el ministro Lainez. Perfecto. Señora ministra Piña. Nada más para precisar, el artículo 49 dice textualmente: procedencia del programa. El primer párrafo es lo que alude a la procedencia del programa, y el segundo párrafo es qué debe establecer este programa, los requisitos de ingreso, terminación, etcétera. Entonces se estaría votando en eliminar nada más el primer párrafo, conservando el segundo, o eliminar todo el artículo, incluyendo el enunciado procedencia del programa. O sea, sería todo. Esas serían las dos propuestas que se van a discutir. Es duda. No, entiendo que la propuesta puede ser ahora, quienes están o estamos por la invalidez total del artículo 49, esa es una posibilidad. Alguien considerará que el segundo párrafo es instrumental y lo vemos en el capítulo siguiente de efectos, también es una posibilidad. Creo que es más fácil si, como decía usted misma, señora ministra, el segundo párrafo es instrumental al primero. Yo en lo personal creo que no tiene ningún sentido dejar el segundo párrafo, porque no tiene sustento con nada. Entonces creo que la propuesta si no entendí mal, es la totalidad del artículo 49. La segunda propuesta, que es la del ministro Pardo, que varios compañeros han secundado, es la eliminación del párrafo primero del 49, desde la expresión que dice que versa sobre delitos graves o delincuencia organizada. Y entonces, en un caso no habrá precepto y el legislador del Estado, si así lo estima, tendrá que rehacer su sistema, y en el otro caso se dará la amplitud que precisamente le preocupaba al ministro Franco, para decir, ese precepto se aplicará prácticamente a la totalidad de los delitos del fuero común como programa de protección. Creo que esas son las dos condiciones. Entiendo que la propuesta ahora es a favor o en contra del proyecto, y eso implica pues la eliminación total o no del propio artículo. Ya dependiendo del resultado veremos si la votación por el todo conllevaría también la eliminación de una de las partes, que es un problema diferente, pero eso una vez que se haya pronunciado la votación. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, presidente. Solo para tener precisión al momento de votar, y además las consecuencias de la votación. El primer párrafo que da esta sensación de exclusividad y solo en esos delitos, ese es el argumento de inconstitucionalidad que se estudia y que se concluye que fundamenta la invalidez. El proyecto solamente propone que sea la parte donde dice delitos graves o delincuencia organizada, y el análisis es contra el 20 constitucional, porque dice el proyecto que el 20 no lo limita. La posibilidad de decretar medidas en auxilio de estas personas o de protección debe ser para cualquier tipo de delito, no para algunos en particular. Entonces, yo creo que ese vicio de inconstitucionalidad se elimina cuando eliminamos esta última parte del precepto, del párrafo, porque ese es el que genera
que solamente para esos delitos se apliquen las medidas. Eliminando esta última parte, queda la aplicación de esas medidas para cualquier delito. Así es. A lo mejor hasta la palabra exclusivamente también se podría eliminar para evitar cualquier otro tipo de interpretación, pero el párrafo quedaría: el programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo. Lo exclusivamente tiene que vincularse con la situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal, punto. Se elimina lo que sigue, con eso se supera el vicio de inconstitucionalidad que detecta el proyecto y que yo comparto, y finalmente queda esa disposición abierta para cualquier tipo de delito y exclusivamente para personas que estén en situación de riesgo, que me parece que eso es congruente con lo que se señala en el Código Nacional. Ahora, el segundo párrafo, creo yo que con la argumentación que se hace de incompetencia o de que marca una restricción no prevista en la Constitución, pues esos vicios no le son aplicables al segundo párrafo, porque el segundo párrafo habla simplemente de la operación de ese programa para hacer efectivas esas medidas. Desde esa perspectiva, yo mantendría mi propuesta, incluso me atrevería a sugerir eso, ¿no?, que terminara el primer párrafo donde dice procedimiento penal y conserváramos el segundo. Ahora, mi duda es, ahora que se someta a votación, entiendo que habrá una votación dividida, algunos votarán porque se elimine todo el precepto, es decir, los dos párrafos, y algunos votaremos porque se elimine solamente la parte final del primero. Pero a la hora del cómputo de la votación, ¿cómo va a quedar? Porque aquí necesitamos 8 votos para la invalidez respectiva. Entonces, si se entiende que los que votan por la totalidad, por invalidar la totalidad del precepto, implícitamente están de acuerdo en que se elimine esa última parte del primer párrafo, o si ninguna de las dos propuestas alcanza la mayoría calificada de 8 votos, pues entonces el precepto o la acción tendría que desestimarse sobre este punto. Es simplemente una duda. Gracias. Gracias, señor ministro. Previsiblemente la votación va a ser 5-4, pero yo creo que vale la pena primero tomar la votación. Efectivamente, creo que la posición de invalidez total tiene una posición de 5 y la de la parcial, inclusive con el agregado de exclusivamente, pero creo que vale la pena, y después entonces vemos si hay la posibilidad de sumar o no algunos votos para cada quien dará las razones para ello, si les parece. Pero antes el señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Gracias, nada más para precisar, dado que creo que provocó alguna confusión mi posición. Yo inicialmente dije claramente que no quería hacer una cuarta propuesta. ¿Por qué? Porque yo iba a sumarme quienes estén por la invalidez total del precepto, y evidentemente iba a ser mi voto concurrente en atención a lo que dije. Lo único que quiero resaltar es que hemos reiterado que el Pleno no se debe sustituir a la voluntad del legislador local, y que cuando hay una clara expresión de la voluntad del legislador local, lo que debemos hacer es eliminar el precepto para dejarlo en libertad de volver a legislar o no, hacerlo en los términos que considere procedente. En mi opinión, en este caso no hay duda de cuál fue la voluntad expresa del legislador. Por esas razones yo seguiré estando en la línea de invalidar totalmente el precepto, insisto, de acuerdo con la votación que se suscite, que eventualmente efectivamente parece ser que está dividida, no muy dividida. Yo ofreceré hacer o haré voto concurrente. Gracias. Entonces, la señora ministra Piña está sometiendo como propuesta la invalidez del artículo 49 en su totalidad. ¿Les parece? Tomamos votación sobre eso, nos da el resultado el señor secretario y después vemos qué hacemos en relación al tema que el señor ministro Pardo nos ha tratado. Adelante, por favor, señor secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. Por la invalidez total. Señor ministro Frank González. Invalidez total. Señor ministro Saldívar de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pardo Rebolledo. Por la invalidez de la última parte del primer párrafo del artículo 49 a partir de que verse sobre delitos graves. Señora ministra Piña Hernández. Por la invalidez total.
Señor ministro Medina Mora. Igual que el ministro Pardo. Señor ministro Lainez Invalidez Potosí. parcial. Señor ministro Pérez Dayán. Invalidez parcial que incluye las expresiones que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada. Señor ministro ¿O la presidente. invalidez procede. total? Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 5 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto por la invalidez total. Muy bien, muchas gracias. Ahora, teniendo ya este resultado formal, pregunto a los ministros de esta mayoría parcial si consideran que su voto o nuestro voto puede ser agregado para generar la invalidez de las porciones exclusivamente que verse sobre delitos graves de delincuencia organizada o no. Esta me parece que es la condición. Tenemos algunos precedentes que recuerdo donde las votaciones totales se suman a las parciales y generan un todo, por decirlo de esta forma, pero sí esto me parece que hay que explorarlo y decirlo. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted ha indicado, tenemos muchos precedentes en los cuales la invalidez total se suma a los votos de la invalidez parcial. Sin embargo, sin en este momento adelantar cómo voy a votar, creo que este caso tiene una peculiaridad. Ya lo adelantaba el ministro Pardo y me parece que quedó muy claro en la última intervención del ministro Franco. Para quienes estamos votando por la invalidez total, entendemos que dejar la invalidez parcial implica cambiar la voluntad del legislador e implica modificar de manera importante el sentido del precepto, de tal manera que no es una cuestión meramente aritmética de que quien está por la invalidez del todo está por la invalidez de una parte por mayoría de razón, sino que la invalidez de una parte, al menos para mí, yo voté en ese sentido a raíz de la intervención del ministro Franco, implica algo de mucho más fondo, es decir, sustituirnos de alguna medida en la voluntad del legislador en lugar de anular el precepto y dejarle que él organice esta situación si es que lo considera conveniente, decía el ministro Cosío. Estamos nosotros ya adelantando y estableciendo que una norma que el legislador había previsto para ciertas situaciones, simplemente al quitar partes del precepto, le estamos estableciendo de manera general. Creo que en este caso en particular, salvo la opinión, mejor opinión de ustedes, no es simplemente aplicar los precedentes, sino que tiene peculiaridades sobre las cuales creo que deberíamos reflexionar. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. De los ministros de esta exigua mayoría de 5, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? El señor ministro Gutiérrez Ortiz. Gracias, ministro presidente. Yo sí creo que debe de sumar, así he votado en precedentes. Aunado a lo anterior, me parece que el que no sumara pues sería una desestimación de la acción. En el sentido, desde un punto de vista práctico, yo estaría a favor de que se sumara. Señor ministro Franco. Sí, señor presidente, efectivamente estamos frente a un caso muy especial, porque por un lado a quienes pensamos que se debe invalidar totalmente, precisamente lo hacemos por una razón que no habíamos analizado formalmente en otros temas. Por el otro lado, dejar el precepto como está es dejarlo con una evidente inconstitucionalidad conforme a lo que hemos resuelto anteriormente. Y quiero sumar una cuestión que tenemos que analizar, porque si los que votamos por la invalidez total, ¿verdad?, nos sumamos a la invalidez parcial, por lo menos en mi caso tendré que hacer un voto para explicarlo, y resulta que la mayoría vamos a estar en desacuerdo con el criterio que lleva a la invalidez parcial. Simplemente lo señalo como un efecto natural que tendría esto, ¿no? Entonces, ante esta situación cada uno debemos evaluar, ¿no?, si nos vamos por la invalidez parcial o, es decir, siguiendo el criterio que hemos adoptado en otros asuntos que no han tenido esta característica, o si votamos por la invalidez total del precepto con la consecuencia natural de que no alcanzara los votos necesarios para invalidar esas porciones normativas y consecuentemente se desestimaría, ¿verdad?, y seguiría vigente este artículo. Simplemente quería plantear en lo que, en mi opinión, estamos enfrentando en este momento. Sí, gracias. Señor ministro Saldívar tiene una Gracias, tarjeta. señor presidente. Muy brevemente, yo creo que en lo que estamos analizando
quienes estamos en la mayoría de 5 votos estamos pensando si podemos sumarnos a la invalidez parcial. Yo creo, y hago una exhortación muy respetuosa, que quienes están en la validez parcial también tendrían que reflexionar, porque lo que creo que no puede suceder es que se quede la validez del precepto. Yo eso estoy de acuerdo, pero el ministro Franco acaba de plantear una cuestión muy interesante. Tendríamos un engrose en el cual 5 votos, o sea, la mayoría, estaríamos estableciendo que votamos por la invalidez parcial, pero que realmente creemos que tiene que haber una invalidez total. Creo que esto sería típico. Yo no tengo ningún inconveniente en, si es la única solución, sumarme a la invalidez parcial para que se logre una invalidez, porque creo que hay unanimidad en el Pleno de que es inválido el precepto, pero sí me parece que estamos en una situación atípica en donde, como dice la Constitución, las consideraciones de 8 votos son las obligatorias y tendríamos un engrose en donde las consideraciones mayoritarias, porque no sé cómo se haría el engrose además, serían en un sentido, pero el efecto sería otro. Creo que es complicado. Yo reitero, yo tengo la mejor disposición de sumarme a la mayoría, a la minoría que establece que es una invalidez parcial, pero me parece que tiene que ser un ejercicio de todos los integrantes del Pleno. Gracias, presidente. Me han pedido el uso de la palabra el señor ministro Lainez, el señor ministro Gutiérrez y el señor ministro Medina Mora. Adelante. Gracias. La ministra. De verdad, sin querer ser incisivo, déjeme tratar de convencer al ministro Saldívar. Porque, a ver si entendí, en esta ocasión si entendí bien, el ministro Franco, el argumento es que por una deferencia, este Pleno en otras ocasiones ha decidido, sentenciemos la totalidad del precepto para no sustituirnos al legislador. Es correcto, ¿verdad? Legislador, en este caso local. Sin embargo, me parece a mí, y que no se cuestionó por nadie, uno de los argumentos que trae el proyecto es la violación al 20, por haber distinguido, con todo respeto, aunque se anule todo, el legislador local no va a poder distinguir y dejar la porción graves. Le quito por competencia de delincuencia y le digo graves, porque van a volver en acción para decir que volvió a distinguir y que pudiendo haber un delito no grave, hay una cuestión que amerita, que hay riesgo, y es una persona que participa directa o indirectamente, pero que tiene riesgo, a pesar de que no se haya determinado como grave y que por lo tanto lo están privando de este derecho. Por eso, yo compartiendo el punto de vista de que en ocasiones efectivamente es mejor la invalidez total de un precepto o de un capítulo para que el legislador retome y decida, en este caso, si una parte fundamental de lo que nos presentó la ministra Luna es precisamente que no es nada más la cuestión competencial, sí, yo sé, la ministra Luna a través de la ministra Piña, sino que la cuestión es que no se debe distinguir. Una víctima o un inculpado puede requerir protección, no está en función de la clasificación del delito y se recurre al 20, si eso se acepta por este Pleno, porque lo hizo ver el ministro y está en el proyecto y está en los considerandos, entonces el que se elimine la presión normativa nada más no vulneraría, en mi punto de vista, o no habría una sustitución del Pleno a lo que va a poder hacer el legislativo, creo yo. Gracias, presidente. Gracias a usted. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro. Al igual que acabo de mencionar que hay precedentes que apoyan la postura de que la invalidez total se suma a la invalidez parcial, también tenemos precedentes que apoyan la postura del ministro Saldívar, y es cuando existe una mayoría, los considerandos que acaban predominando son la mayoría dentro de esa mayoría. Habiendo una mayoría por la invalidez total por incompetencia, ese debería de ser el razonamiento conforme a precedentes que debería de quedar. Gracias, ministro presidente. Muchas gracias, señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Me he quedado pensando en el comentario que nos hizo el ministro Saldívar y quiero señalar que me parece que no es tan atípico que en este Tribunal Pleno tengamos posicionamientos similares en torno al
a la decisión, pero por diferentes razones. Entonces, que no necesariamente se suman. Y claro, esa es la tarea compleja que tiene que hacer el ponente para engrosar y encontrar un sentido racional a la validación de un sentido de decisión de este tribunal pleno. Sin embargo, también me parece que, en efecto, podría ser, como él lo señala, al revés, que algunos de nosotros que hemos pensado que podría solamente eliminarse la porción normativa que se refiere a delitos graves y delincuencia organizada, pues nos sumáramos a la invalidez total del precepto. Si esto, desde luego, está de cualquier manera, como lo señalan las razones del proyecto, ilustrado por el segundo párrafo de la fracción quinta del inciso C del 20, que no distingue. En cualquier caso, en la aplicación de un programa de esta naturaleza siempre tiene que atenderse al riesgo, no se otorga protección a cualquiera que no lo necesite. Aunque hay multiplicidad de personas que participan en procesos, pues solamente son objeto de protección, en su caso, quienes estén en una circunstancia de riesgo. Si el legislador local quisiera reglamentar esto, me parece que en esa lógica el segundo párrafo del 49, bueno, establece una serie de requisitos, pues lo hará o no. A mí me parece que en esa lógica, conforme al proyecto y el sentido de mi propia convicción, aunque convengo con la propuesta que ha hecho el ministro Pardo, porque me parece la más racional, pues no tendría inconveniente para generar una mayoría que no deje las cosas en el estado que guardaban, que me parece menos afortunado. Yo me sumaría a la invalidez total del proyecto, si eso junta los votos necesarios para el efecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, yo creo que para no seguir describiendo el problema, porque ya lo tenemos todos muy claramente descrito, sí podríamos ir en la medida de lo posible tomando posiciones para tratar de decantar una mayoría. Creo que ya a todos nos queda claro que no puede quedar el precepto como fue publicado, eso me parece que es bastante obvio. Están las dos condiciones y estamos en esta situación. Ojalá que si fuéramos ya tomando una posición clara, como lo ha hecho ahora el señor ministro Medina Mora, que mucho agradece, para ir ya decantando este tema de qué es lo que vamos a declarar inválido. Señora ministra Piña, por favor. Sí, yo en el engrose, coincido en que ya por unanimidad la norma no puede ser desestimada la acción para que se sostenga la validez de la misma. Entonces, por unanimidad todos estamos de acuerdo en que es una norma que debe declararse inválida. Lo que yo propondría para el engrose sería dar los 3 argumentos: por competencia, por violación, por competencia por medida cautelar genérica, por competencia por delincuencia organizada y por violatorio del artículo 20, como lo señaló el ministro Saldívar, perdón, Lainez. ¿Esto qué me llevaría? Me llevaría, en primer lugar, a no queda en estado de indefensión ni se altera la protección de las víctimas, que es lo que realmente importa, exista o no exista la norma. La protección de los testigos, las víctimas o cualquier persona tienen que estar protegidas porque así está determinado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es una norma que estableció el legislador estatal, que sí restringe a delitos graves o delincuencia organizada. Por lo tanto, yo considero que sí se tendría que declarar la nulidad de toda la norma y en ese sentido, propongo hacer el engrose con las tres argumentaciones. Si los ministros de la minoría, porque en este caso es la minoría, se deciden adaptar, ahí podrían manejar que están de acuerdo con uno o con otro, con argumento, para lograr un consenso de invalidez de la propia norma. Muchas gracias. Sí, yo creo que para no seguir describiendo el problema, porque ya lo tenemos todos muy claramente descrito, sí podríamos ir en la medida de lo posible tomando posiciones para tratar de decantar una mayoría. Creo que ya a todos nos queda claro que no puede quedar el precepto como fue publicado. Eso me parece que es bastante obvio. Están las dos condiciones. Están las dos condiciones.
Muchas gracias, señora ministra. Sí, entendí que el señor ministro Medina Mora y el señor ministro Lainez estarían por la invalidez total, tratando de generar esta condición. Muchas gracias, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Atento a su invitación de irnos posicionando, entonces debo expresar las razones que motivarán mi decisión. Hemos atendido a los resultados de cada uno de los dos planteamientos formulados en la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 49. Y es que digo solo a los resultados, no a las motivaciones, y aun cuando han sido referidas ambas, me parece que en ellas puede estar la oportunidad de decidir exactamente hacia dónde se debe caminar. Cuando se presenta una acción de inconstitucionalidad en donde se tienen dos conceptos de invalidez, creo lo correcto en casos como el que ahora tenemos es estudiar uno por uno. Y digo uno por uno en la medida en que las acciones se desestiman en función de los conceptos de invalidez respecto de artículos específicos. De suerte que si esto lleva a posicionarnos, todos estamos claros en que aquí hay dos argumentos centrales de invalidez. El de la incompetencia, quien estando de acuerdo con ella entiende que todo el artículo debe quedar fuera. El de la exclusión del resto de los delitos en contradicción al artículo 20. Razón por la cual yo expresaré, bajo la estricta lógica de los conceptos de invalidez, no estar de acuerdo con el concepto de invalidez que pretende anular toda la norma por una cuestión de competencia, en tanto entiendo que esto es la forma de complementar para su debida instrumentación. Y estaría por declarar fundado el concepto de invalidez, que en ese sentido excluye de otros delitos un sistema de protección en los casos en que ciertos sujetos se encuentren vulnerables. Creo que si votamos en función de conceptos de invalidez, esto podría llevarnos a una decisión final. Por lo menos esa es mi posición, y reitero, en caso de que esto así fuera, me parece que las expresiones que cada uno de nosotros tiene en mente podrían tener un reflejo expreso en lo que es esta decisión, y no estoy en este sentido tratando de innovar. Simplemente creo que cuando hay dos conceptos de invalidez, estos deben ser tratados en lo individual, salvo cuando las características de ambos los impliquen. Pero aquí todos hemos advertido que un concepto de invalidez apoyado en la incompetencia trae una consecuencia completamente diferente del concepto de invalidez que solo reporta el alcance parcial que tiene la norma. Bajo esa perspectiva, este concepto de invalidez, de ser fundado, llevaría a hacer los ajustes a la norma como corresponde y es nuestra competencia. En conclusión, estoy de acuerdo en declarar infundado el concepto de invalidez de incompetencia y fundado el concepto de invalidez de exclusión de los sujetos que deben recibir protección, tratándose de todos los delitos. Muchas gracias, señor ministro Pardo, por favor. Gracias. Perdón, una consulta, si se me permite, al señor ministro Pérez Dayán. ¿Se suma usted a la propuesta de invalidez total del precepto? Gracias, diga usted, por favor. No, señor ministro Pardo, en la medida en que yo no creo que el concepto de invalidez que nos alcanza ese resultado sea fundado. Sí creo en la veracidad, en lo correcto del otro. Gracias. Por favor, señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Creo que aquí lo que no debemos propiciar es que el precepto que hemos declarado inconstitucional pueda seguir en vigor porque no se alcanza una votación calificada. Yo sostendré mi punto de vista, pero me sumaré por efectos prácticos a la posición de la invalidez total y desde luego pues haré la explicación correspondiente en un voto concurrente. Gracias, señor presidente. Al contrario, señor ministro, le agradecemos mucho esta
esta forma de proceder. Creo que está suficientemente discutido, entonces vamos a tomar la votación ya con todas estas condiciones que seguramente cada uno expresará en sus votos para efectos de aclararlas cuál es la condición. Entonces, una vez ya en la parte de los efectos, creo que vale la pena simplemente tomar una votación quienes efectivamente están o estamos por la invalidez total del artículo 49 como una segunda votación y quienes están por una validez parcial, cada una de ellas posiciones muy respetables. Adelante, por favor, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Por la invalidez total. Señor ministro Franco González Alves. Por la invalidez total. Señor Saldívar Ledo de la Rea. Por la invalidez total y mi reconocimiento a los ministros que se sumaron por efectos prácticos a esta propuesta. Gracias. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado, anunciando un voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez total y en el mismo sentido del ministro Saldívar, con un reconocimiento sincero a los ministros que se sumaron a esta posición. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Con el ánimo de alcanzar votación calificada por la invalidez total, y en este punto seguramente me sumo al voto concurrente del ministro Pardo. Muy bien. Señor ministro Lainez Potisek. Con la invalidez total. Señor ministro Pérez de... Por la invalidez parcial, aún sin reconocimiento. Señor ministro presidente. También con la invalidez total. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada por la invalidez total y anuncio de voto concurrente minoritario de los señores ministros Pardo, Rebolledo y Medina Mora. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces esto lo reflejamos ahora en el resolutivo segundo, ya no son porciones, sino es el artículo en su totalidad. Señora ministra, quisiera darnos cuenta de él, considerando décimo relativo a los efectos. Sí, señor ministro presidente. En la página 23, en el considerando décimo, se encuentran los efectos que se establecían conforme venía presentado el proyecto. Entonces, quedaría que se declara la invalidez de los artículos. Esto se tiene que suprimir en relación al artículo 49. Así es, señora ministra. Y entonces se tendría nada más efectos en el segundo párrafo. Gracias. Sería la declaratoria de invalidez decretada en relación a los artículos 27, 32, 33, 41 y 49 de la Ley para la Protección. Exactamente. Y ya con eso quedaría este capítulo de efectos. Perfecto. Señor ministro Lainez, ¿quería usted agregar algo? ¿Está usted de acuerdo? Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias, ministro presidente. Yo no comparto los efectos como están planteados en el proyecto. Me parece que deben de ser a partir de la entrada en vigor de la norma y no a partir de la publicación de los puntos resolutivos por ser materia penal. Entiendo que estoy en la minoría, pero así he venido votando en otras ocasiones. Muchas gracias, ministro presidente. Sí, señor ministro Medina. No, yo coincido con el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el sentido de que al mismo efecto que se le da al 45, debiera darse al 27, 32, 33 y 41. No estoy cierto, bueno, al 49, pero digamos también por esa misma razón. Señor secretario, este asunto fue bajado desde el mes de agosto, entonces de allá para acá hemos tenido algunos ajustes en los puntos resolutivos. Conforme a esta posición, entendiendo que algunos de los compañeros ministros tienen una posición diferenciada, ¿cómo es que hemos estado consignándolos particularmente? Si nos pudiera usted informar, sí, por señor favor. ministro Cosío, en este caso, distinguiendo entre el momento a partir del cual surte efectos el fallo y los efectos hasta el momento en que entró en vigor, la redacción sería: la declaración de invalidez decretada respecto de los artículos 27, 32, 33, 41 y 49 de la ley impugnada surtirá sus efectos consistentes en su expulsión del orden jurídico desde la fecha de su entrada en vigor a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí en términos del considerando décimo de esta sentencia. Esta es la votación que me parece en este año hemos adoptado haciendo los ajustes pertinentes en este tipo de materias, ¿verdad? Señora ministra Piña, por favor. Sí, en ese sentido iba a comentarlo. Este sería exactamente como lo acaba de leer el señor secretario, sería el resolutivo segundo, sería el tercero, ¿verdad?
El primero es procedente y fundada, el segundo se declara invalidez, tercero los efectos en los términos que los ha precisado el señor secretario, así quedaría el resolutivo y esto sería congruente con los efectos que se van a precisar en el considerando décimo. Muchas gracias, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. En función de la votación alcanzada y está ya una vez tomada, Sí, señor. me resulta obligatoria, creo conveniente y adecuado, con sensatez, decir a quien ha tomado esta decisión que, como bien aquí se expuso, el capítulo 7º, que se llama del programa y que lo circunscribía solo a un determinado tipo de situación, no solo es referido por el artículo 49 que ha sido invalidado, sino está desde el tema de las definiciones, en donde nos dice cuál es el programa, y muchos otros dispositivos más en los que se sigue hablando del programa. De suerte que si ya no hay programa, porque el capítulo 7º ha desaparecido, todas estas disposiciones que sí dependen de lo que el artículo invalidado tenía un referente principal, esto es, resultaba el marco normativo por el cual las otras tenían una existencia, pues dejarán de tenerlo. Creo esto que podría darse en la función del propio engrose, detectando cuáles son estas. Ninguna otra tiene referencia a alguna otra figura, sino a la del programa que se acaba de anular. Creo que lo que plantea el ministro Pérez Dayán es importante y esto desde luego hace una modificación a cómo venía considerando el proyecto, porque el proyecto al eliminar dos porciones normativas, lo único, o más bien sí mantenía en vigor la condición del programa. Esto es una cuestión que está apareciendo en este momento y no era previsible que sucediera. ¿Les parecería a ustedes, faltan 10 minutos para el receso, que pudiéramos adelantar el receso y en el mismo analizar la ley impugnada para ver si efectivamente por la condición de efectos adicionales habría algunos preceptos que tuvieran esta también condición de validez por extensión y al volver los pudiéramos someter? ¿Por qué? Porque sí tendrían que quedar reflejados en puntos resolutivos y no solo determinarlos en el engrose. ¿Les parecería bien esta forma? Y tenemos tiempo de revisar ahora la legislación, insisto, por este cambio de situación que se ha presentado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Entonces decreto un receso por 10 minutos.